Hay delanteros que marcan goles y hay delanteros que cambian la historia de una liga entera. En el fútbol mexicano han pasado grandes goleadores, figuras extranjeras que llegaron para brillar, romper redes y convertirse en ídolos. Pero muy pocos lograron lo que consiguió un paraguayo silencioso, letal y obsesivo con el gol. Un delantero que transformó al Toluca en una máquina ofensiva y que redefinió lo que significaba ser un 9 en México. Un atacante con un remate brutal con ambas piernas, un cabezazo devastador, una intuición casi sobrenatural para encontrar el espacio dentro del área y una mentalidad obsesiva que lo llevó a estudiar el fútbol como si fuera una ciencia. Un goleador que convirtió al Nemesio 10 en su reino y a los defensas del fútbol mexicano en simples espectadores de su talento. Hoy vamos a contar la historia del Diablo Mayor, del Príncipe Guaraní, de José Saturnino Cardoso. Pepe Cardoso nació en Nueva Italia, Paraguay, en un entorno humilde donde el fútbol no era solamente un deporte, era una salida. Como muchos niños sudamericanos, empezó jugando en la calle, entre tierra, porterías improvisadas y partidos interminables al caer la tarde. Pero desde muy joven había algo distinto en él, una facilidad casi natural para marcar goles. A los 16 años comenzó su camino profesional con el Unión Pacífico, y apenas 2 años más tarde, su olfato goleador ya empezaba a llamar la atención dentro del fútbol paraguayo. El siguiente paso fue River Plate de Paraguay, donde por primera vez encontró estabilidad como delantero titular. Allí empezó a mostrar las cualidades que lo convertirían en uno de los grandes goleadores del continente. Movimientos inteligentes, definición fría y una capacidad brutal para atacar el área. Su talento pronto cruzó el océano. Cardoso fue fichado por el St. Gallen de Suiza, donde pasó 2 temporadas enfrentándose a un fútbol mucho más rígido, disciplinado y táctico. El idioma, el estilo europeo y la adaptación no fueron sencillos, pero aquella experiencia lo formó como profesional. Sin embargo, el destino todavía tenía cuentas pendientes con el fútbol sudamericano. Por eso, regresó al continente para jugar con la Universidad Católica de Chile, donde viviría uno de los primeros grandes momentos de su carrera, la Copa Libertadores del 93. Torneo en el que el club chileno alcanzó la final frente al poderoso Sao Paulo. Para entonces, Cardoso ya era considerado uno de los delanteros más peligrosos de Sudamérica. Después de su etapa en Chile, el delantero paraguayo regresó a su país para jugar con Olimpia, uno de los clubes grandes del fútbol paraguayo. Con Olimpia alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores del 94 y disputó la final de la Liga Paraguaya frente a Cerro Porteño. Aquel partido sería un reflejo de la personalidad de Cardoso. Lo jugó lesionado, con problemas en la rodilla y el tobillo. Un acto de carácter que meses después le pasaría factura. A finales del 94, el futuro del delantero parecía incierto. Tenía ofertas para jugar en Brasil, Argentina o Japón. Destinos mucho más atractivos para cualquier futbolista sudamericano en ese momento. Pero el destino tenía preparada una ruta inesperada. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, déjanos tu like y súmate a Pamboleiros. Cada día somos más y más en esta tribuna. No olvides marcar la campanita de notificaciones para estar alerta de cada nuevo video. Y sin más, continuamos. En diciembre del 94, Cardoso fue transferido a un equipo mexicano, que en aquel momento no imaginaban que estaba firmando a una futura leyenda, los Diablos Rojos del Toluca. Cuando llegó para realizar los exámenes médicos,
El diagnóstico fue alarmante. No había pasado las pruebas físicas. Su rodilla estaba hecha trizas. Cualquier club habría cancelado la operación. Pero el presidente del Toluca, Jesús Fernández, tomó una decisión que cambiaría la historia del fútbol mexicano. Firmarían a Cardoso y Fernández le daría toda la confianza diciendo que se convertiría en el mejor jugador de la liga. En ese momento parecía una apuesta arriesgada. Con el tiempo, se convertiría en una profecía. Pero los primeros años de Cardoso en Toluca estuvieron lejos de ser gloriosos. Las lesiones lo persiguieron constantemente y su participación con el equipo fue intermitente. Apenas comenzaba a tomar ritmo cuando llegó una convocatoria con Paraguay para la Copa América del 95. En el torneo marcó 2 goles, uno de ellos contra México, pero la mala fortuna volvió a aparecer. Tras regresar al fútbol mexicano, sufrió uno de los momentos más duros de su carrera. En un partido contra el América, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda. El diagnóstico fue devastador: cirugía y una rehabilitación que duraría 1 año y medio. Durante ese tiempo prácticamente desapareció del mapa futbolístico. Su contrato estaba por terminar y su continuidad parecía improbable. Pero Toluca volvió a confiar. El club decidió renovarlo 1 año más, dándole una última oportunidad para demostrar que todavía podía convertirse en el goleador que habían imaginado. Sin saberlo, estaban a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda. El torneo invierno 97 marcaría el verdadero inicio de la historia. Después de meses de rehabilitación, José Saturnino Cardoso regresó a las canchas y lo hizo de la manera más brutal posible. En su regreso le marcó 3 goles al Veracruz. Era un mensaje claro: el goleador estaba de vuelta. Aquel torneo terminó con 12 goles. Pero más importante aún, Toluca comenzaba a construir algo especial. Al banquillo de los Escarlatas llegaría un entrenador que sería fundamental en esta historia: Enrique "El Ojitos" Mesa. Con El Ojitos, el equipo encontró orden, identidad y un estilo ofensivo que potenciaba al máximo las virtudes de su delantero estrella. Jugadores como Fabián Estay, José Manuel Abundis, Chava Carmona y compañía empezaban a formar un equipo ofensivo, dinámico y peligroso. Pero lo más importante llegó 1 año después. Toluca conquistó el campeonato de liga, un título que el club no ganaba desde hacía 23 años. El Nemesio 10 volvió a celebrar, y el Príncipe Guaraní comenzaba a consolidarse como una de las grandes estrellas del fútbol mexicano. Sus actuaciones lo llevaron a la Copa del Mundo de Francia 98. El 24 de junio de ese año, frente a Nigeria, Saturnino anotó su único gol en mundiales. Un momento que confirmaba algo que ya empezaba a ser evidente. El delantero del Toluca era uno de los mejores atacantes del continente. Para finales de los 90, el Toluca se había convertido en uno de los equipos más espectaculares del fútbol mexicano. Los domingos al mediodía en el Nemesio 10 se habían convertido en un ritual. La gente no solo iba a ver al Toluca, iba a ver cuántos goles marcaría Cardoso. 1, 2, 3, a veces 5. Ese Toluca jugaba por nota. Cristante, Carmona, Estay, Abundis, Morales y Cardoso formaban una máquina ofensiva que dominaba la liga con autoridad. En el verano 99, Cardoso ganó su segundo título de goleo y fue clave para llevar al Toluca hasta la final contra el Atlas, una de las finales más icónicas del fútbol mexicano. Pero lo mejor estaba por venir. En el verano del 2000, el Diablo Mayor protagonizó una de las liguillas más dominantes que se recuerden. Marcó prácticamente en todos los partidos, y en la final se despachó con un doblete en la histórica goleada 7-1
sobre Santos Laguna. Para entonces, Cardoso ya no era solo un gran delantero, era un símbolo del Toluca. Una de las historias más curiosas sobre Cardoso revela algo que pocos delanteros de su época hacían, y es que Saturnino era un estudioso obsesivo del fútbol. Compraba cintas VHS con partidos completos para analizar a los defensas y porteros de la liga. Estudiaba sus movimientos, sus hábitos, sus reacciones dentro del área. Esa preparación le daba una ventaja brutal cuando entraba al campo. En el año 2000, fue nombrado mejor jugador paraguayo del año, confirmando que su impacto trascendía incluso fuera de México. En 2001, un legendario Cruz Azul arrasaba en la Copa Libertadores. Para la fase eliminatoria pidieron prestado a Cardoso. Y el Diablo vestido de azul respondió con 4 goles en 8 partidos con la máquina. Saturnino impulsó a los cementeros hasta la final contra el poderoso Boca Juniors del virrey Carlos Bianchi. Aquel Cruz Azul fue histórico, el primer equipo mexicano en alcanzar la final, y Cardoso agrandaba su leyenda demostrando en Sudamérica que su instinto goleador no conocía fronteras. El Apertura 2002 es, probablemente, el torneo individual más impresionante en la historia del fútbol mexicano. Hasta ese momento, ningún campeón de goleo en torneos cortos había superado los 20 goles. El récord cercano lo tenía Sebastián el Loco Abreu, con 19 dianas. Pero lo que haría Cardoso simplemente rompería cualquier lógica. En 19 partidos, marcó 29 goles. Una cifra que parecía imposible, un promedio de más de gol y medio por partido. Defensas, porteros, tácticas, nada parecía detenerlo. Ese Toluca con Cristante, Israel López, Ciña y Vicente Sánchez conquistó el campeonato y Cardoso se consagró definitivamente como el mejor jugador en la historia del club. Ese torneo no solo fue extraordinario, fue irrepetible. En el Apertura 2003, Toluca regalaría una de las tardes más recordadas del fútbol mexicano. Los Diablos le pegarían un baile al América, con una goleada histórica 6-0 sobre las Águilas en la Bombonera, coronada con un gol de Cardoso después de una jugada magistral de toques. Era la esencia de aquel Toluca, un equipo que jugaba con memoria y un delantero que convertía cada oportunidad en gol. El 31 de mayo de 2005, José Saturnino Cardoso se despidió del Toluca. Su legado es monumental. Como Diablo ganó 4 títulos de liga, 4 campeonatos de goleo y un campeón de campeones. Disputó 351 partidos y marcó 258 goles en todas las competencias. Una cifra que lo convirtió en el máximo goleador en la historia del club. En el debate sobre el mejor extranjero que ha jugado en México, su nombre siempre aparece junto al de Caviño. La verdad es que después de ellos, vienen todos los demás. Cardoso colgaría definitivamente las botas en San Lorenzo de Argentina, cerrando una carrera marcada por disciplina, carácter y una obsesión absoluta por el gol. Cardoso fue poderoso, decisivo, implacable. Un goleador que redefinió lo que significaba ser delantero en el fútbol mexicano. El Diablo Mayor, el Príncipe Guaraní o simplemente José Saturnino Cardoso, uno de los dioses del fútbol mexicano.